¿Tienes miedo de tener tu primera sesión con un psicólogo o no sabes qué esperar de una primera sesión? Pues entonces quédate en este capítulo del podcast porque vamos a hablar justamente de ello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está Mónica Cano. Y te agradecemos un montón por estar en este capítulo de podcast Conversando con el Elefante, que si eres nuevo en este canal, sabrás que justamente este es un podcast donde vamos a hablar sobre temas relacionados con psicología en un espacio de aproximadamente una media hora y vamos a hablarlo de la manera más amena posible, pero sobre todo conversando con ese elefante en la habitación que está presente, con el que tenemos que ir conversando y sobre todo que tenemos que ir entendiendo y comprendiendo para resolver la dificultad o la situación que esté presente. Justamente el día de hoy queremos conversar con el elefante de la primera sesión con un psicólogo. ¿Qué hacer en una primera sesión con un psicólogo? ¿Cómo se abordan ese tipo de temas? Y sobre todo, si tú ya has ido a terapia o quieres ir a terapia, ¿qué debo esperar en una primera sesión con un psicólogo? ¿Por qué? ¿Por qué surge este tema? Porque justamente, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, por ejemplo, en una primera llamada, que es como, yo voy a agendar una sesión, es más, voy a agendar una sesión para mí, para mi hija o para mí, para mi pareja, para que usted nos diga quién tiene la razón. Ok, no, por ahí no va. Es que yo voy a agendar una sesión porque todo está mal y quiero que me digas en qué estoy mal. A ver, por ahí no va. O sea, genuinamente hay un montón de temas ahí presentes. O la otra que ocurre muchísimo es que me daba miedo venir aquí porque temía que me fuera a regañar. Ojo, ahí no es. Si te están regañando, ahí no es. Hay una gran diferencia entre invalidación correctiva. Y regaño. Ojo, eso también es importante. Pero si te están regañando, ahí no es. Fíjate que yo lo quiero empezar a abordar desde una perspectiva un poco más humana, porque nos toca ser esa persona que impone. Pero ahí sí, claro, yo te voy a preguntar, ¿no? Y también te voy a hablar de mi experiencia. ¿Y cuando te tocó ser paciente? Sí, la primera vez es horrible y justamente eso es un punto súper importante. Y eso, independientemente de ser psicólogo, si tú eres un profesional de salud o un profesional en general, ponte del lado del cliente, ponte del lado del paciente, ponte en el lado del consultante. ¿Qué es lo que vives en el primer momento en el que llegas? Vives inseguridad, vives incertidumbre, vives tristeza, vives un montón de cosas. Yo te diría, perdón que te interrumpa, porque fíjate que te voy a hablar de mi experiencia, ¿no? La última vez que fue un psicólogo, bueno, que tuve que empezar proceso terapéutico, justamente es esta angustia de cómo me van a tratar. Claro. Principalmente, bueno, yo como psicóloga, ¿no? Me sé la estructura de una terapia, pero sé que cada tipo de terapia es diferente. Curiosamente me ha tocado, he ido con terapeutas distintos a mi área. Eso es importante señalarlo. Por otra parte, uno llega en la crisis. Entonces, y me pasó en algunas otras ocasiones donde llego en la crisis, lo único que quiero es desahogarme y ahí casi te dejo toda mi mierda y ¿qué hago con esto, no? Claro. Entonces, y me pasó alguna vez, me acuerdo ya con la lagrimita y ya se acabó la hora y es como y ya. ¿Sale? Entonces, digo, este tipo de situaciones hay que normalizarlas un poco, desafortunadamente, no son las más ideales, ahorita vamos a profundizar un poco en eso, pero sí son cuestiones a las que nos tenemos que preparar porque sí te puede pasar. Y es ahí donde vamos a entrar justamente por qué pasan estas cosas. Pero donde el miedo, pues sí, y cómo me va a tratar y no vaya a ser y a ver con quién me tocó y qué perspectiva, qué meta ideas suyas, que no me escuchen, que no me validen, pacientes que han sido sumamente invalidados a lo largo de sus vidas, pues enfrentarse a esto da miedo, por supuesto que sí. Claro. Entonces, esto es más o menos un poco el cóctel completo de todo lo que te puedes llegar a sentir justamente cuando vas por primera vez a una terapia. Y digo, te lo comparto yo que me dedico en el área y he pasado por varios psicólogos también. Entonces, digo, ahí es donde pues vamos agarrando callo, básicamente. Ahora, hay que tener a consideración tres cosas, ¿vale? La primera, el tipo de terapia. Dependiendo del tipo de terapia, también vas a obtener cosas diferentes de cada primera sesión o de un proceso terapéutico. Ojo, no es lo mismo una terapia gestalt a una terapia psicoanalítica o psicodinámica como tal. Ojo, eso también me ha tocado escucharlo mucho. Es que hice psicoanálisis. Ok.
hiciste análisis, pero no necesariamente terapia. Y no necesariamente resolviste más. Exactamente. Hay una diferencia importante entre hacer psicoanálisis y tener una terapia psicodinámica que se desprende justamente del psicoanálisis, ¿vale? Entonces, no es lo mismo una terapia gestalt, una terapia psicoanalítica o psicodinámica, que una terapia cognitivo-conductual o que, por ejemplo, yo que hago DBT o, por ejemplo, hacer ACT, etc. Entonces, cada una de las terapias tiene una manera diferente de estructurar, sobre todo al inicio. Y la verdad, nosotros, por ejemplo, lo escuchamos muchísimo. Es que la gente llega, y sobre todo con los médicos, a ver, yo entiendo que esto pasa un montón porque el desconocimiento, y es más, a nosotros nos pasa como de, oye, me duele el estómago, pues vete con un médico general y a lo mejor te debiste haber ido con el gastro, con el gastro, sí. Pero algo que me ha tocado mucho escuchar a mí es que por alguna extraña razón la terapia cognitivo-conductual se volvió como la varita mágica de todos los médicos. Ve y haz terapia cognitivo-conductual porque es la mejor. Haz terapia cognitivo-conductual porque es la mejor. Haz terapia cognitivo-conductual porque es la mejor. A ver, yo no tengo idea. O sea, genuinamente no lo sé. En teoría, la terapia cognitivo-conductual es la que tiene más bases científicas, más estructura, donde podemos tener algunos test que vamos a ir aplicando para medir, etc. Pero también te voy a ser honesto. En la práctica, no a todas las personas les funciona la terapia cognitivo-conductual. Yo como terapeuta cognitivo-conductual sí me ha tocado pacientes donde, híjole, les das tantita estructura y es una mentada de madre. Sí. O sea, y es ahí donde nos tenemos que adaptar un poco. Digo, también eso me puede hablar un poquito del caos del paciente en ocasiones, pero donde también es cierto que no a todos se nos adapta, porque si no, unos lo sienten muy frío, muy impersonal en ocasiones. Me ha tocado escuchar es que esto parece una clase. En ocasiones sí, justamente porque pues tenemos que dar ciertas bases para que vayan agarrando justamente el hilo de cómo lo vamos a trabajar. Pero efectivamente mucha gente no está preparada para esto en ocasiones. Exactamente. Son contados los pacientes que sí digo, por aquí no va, son muy pocos los con los que me ha pasado, pero sí es cierto que hay muchos ejercicios, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual que son básicos y que no se los puedes aplicar. Simplemente no te los cachan o no es su forma de manejarlo. Y también está bien. Y como punto importante que esperar, ahí sí, yo diría como que aterrizando un poquito, de entrada tienes que saber con qué tipo de terapeuta vas. Esto estás en todo tu derecho de preguntarlo y es donde también el terapeuta te lo tiene que especificar, de preferencia al inicio de la sesión, él por su cuenta. Exactamente, lo que mencionaba anteriormente, ese es el primer factor, qué tipo de terapia estás teniendo y qué tipo de terapeuta estás teniendo enfrente, ¿vale? Entonces, inclusive las credenciales que tiene, esto es un punto importante y en realidad es con cualquier profesional, saber cuáles son las credenciales, esto es un punto relevante, pero sobre todo, ¿qué es lo que él hace o cómo lo hace? Si no te puedo explicar cómo funciona mi terapia y cómo te va a funcionar a ti, entonces, ¿qué puedes esperar? Yo el ejemplo que siempre pongo es el siguiente. Imagínate que vas con el cardiólogo. Te duele aquí el pecho. Vas con el cardiólogo y el cardiólogo lo primero que te dice es, vamos a tener que hacer operación a corazón abierto. ¿Te operas? Lo primero. O sea, es la primera vez que te duele el pecho, tienes 30 años, es la primera vez que te duele el pecho, vas con el cardiólogo y el cardiólogo te dice, hay que hacer operación a corazón abierto. ¿Te operas? Ok, no. Vale. Exacto. ¿Por qué? Pues porque yo soy el experto y yo te digo que hay que operarse. No. Lo mismo ocurre con el psicólogo. Lo que pasa muchas veces es que voy con el psicólogo y lo que sea que me diga el psicólogo no tengo ni idea de cuál es la credencial, ni de qué tipo de terapia hace, ni nada. Nada más, el psicólogo me dijo que va por aquí, entonces voy a hacerlo. No, a ver, ¿cuál es el fundamento? ¿Cómo funciona tu terapia? ¿Cuáles son las bases que te dicen esto? Si el cardiólogo te dice, a ver, ya te hice estas pruebas, ya te hice estas evaluaciones, resulta ser que tu ritmo cardíaco, la consistencia del corazón, lo que sea que haga el cardiólogo justamente para revisar eso, ya te hice todas estas pruebas y resulta ser que tú sí eres candidato a una operación, pues sí, ya tienes todas las evidencias. Claro. Eso es básicamente lo que muchas veces un terapeuta también tiene que hacer. Te tiene que explicar el tipo de terapia, cuáles son las bases, por qué funciona lo que funciona y sobre todo por qué se puede ajustar a tu situación en específico. Ahora, ahí es donde viene el segundo punto, justamente.
En la terapia, lo que vas a esperar también en una primera sesión es una sesión de entrevista y de encuadre. Y en Que ese es el ocasiones son segundo varias. punto. Exactamente. Que eso es lo que vas a obtener también justamente desde ahí. También un terapeuta te va a decir por qué te va a funcionar este tipo de terapia que está brindando. Porque ya te entrevistó, porque ya entendió tu circunstancia, y te va guiando en cómo puede ir funcionando. ¿Y qué tendrías que esperar justamente, sobre todo, de tu primera vez? Pues en esta primera vez, primero que nada, este encuadre donde está esta presentación justamente del psicólogo contigo, te va a explicar su tipo de terapia, que a lo mejor, y dependiendo, porque muchos dependiendo del caso, me incluyo, te van a señalar el tipo de la frecuencia de la terapia, dependiendo del terapeuta, el número de sesiones, el enfoque, Sí. ¿qué más pudiera ser que se me esté yendo por ahí? ¿Cuánto dura la terapia? Tipo de Dura. enfoque, a lo mejor cuántas Costo. sesiones, costo de las sesiones, qué pasa si no llegas a las sesiones, qué pasa si llegas antes, si llegas después, ese tipo de dudas se pueden ir haciendo. Normalmente se hacen previo, o sea, no, generalmente ya esa información se intenta dar previo, a lo mejor inclusive desde la llamada, para que no esté, por así decirlo, comiendo tiempo de la Justo. propia sesión, pero toda esta información en Te la teoría tiene que deberías estar reafirmar en la teniendo. primera sesión. Exactamente. O si tienes dudas, preguntas. Exactamente. Si es confidencial, si no es confidencial, bajo qué circunstancias, todo esto te lo van explicando. Exactamente. Ahí sí. ¿Qué esperar también? Ojo, en teoría nosotros tenemos un concepto que se le llama rapport. Básicamente, dentro de una primera sesión, tú vas a tener un terapeuta que va a intentar establecer una conexión contigo, va a intentar establecer un contacto donde tú te sientas cómodo y seguro durante todo el momento de la sesión. A este primer momento le vamos a llamar rapport. Entonces, tú vas a tener a un terapeuta que va a buscar establecerlo contigo, este rapport. Y a partir de ello va a intentar encontrar el momento en el cual tú puedas con confianza empezar a brindarle la información que necesita. Un buen terapeuta va a hacer un rapport a partir de explicarte cómo él trabaja profesionalmente y también en ese sentido aprender a romper el hielo. Muchos terapeutas aplican la de está bueno el clima, ¿verdad? Es la que menos se recomienda. Sí, De hecho. a partir de te costó llegar aquí, a partir de alguna vez habías ido con un psicólogo, a partir de oye, tú te llamas tal, yo también tengo un amiguito que se llama tal, no eres a lo mejor justamente Pariente. no eres pariente, no, mira, fíjate que te llamas igual, bueno, te voy diciendo, mi nombre es tal, o sea, literalmente es ese pequeño momento en el cual ¡pum!, notas que el terapeuta no es un padre, una madre, un profesor, no sé, un jefe inquisidor que te está agrediendo y que te está señalando. El terapeuta es una persona que va a estar ahí para ti, para ayudarte y para entender tu problema y entonces encontrar soluciones. Ojo, y esto es un punto súper importante. El terapeuta no está ahí para darte la razón. Y esto es algo que también pasa. No vas a tener una persona que te va a dar la razón. ¿Sale? En palabras de uno de los profesores de la especialización que tuve alguna vez, ok, te creo. Ahora convénceme. Vas a tener una persona que te va a validar, que va a entender lo que estás viviendo, pero que no necesariamente te va a dar la razón. Entonces, la intención es que tengas a una persona que esté dispuesta a validarte, no a darte la razón. Esto básicamente significa, para poder resolver tu problema, para poder resolver tu dificultad, no puedo pensar exactamente de la misma manera en la que lo estás haciendo tú, que significaría darte la razón. Lo que tengo que comprender es cuál es la problemática, qué es lo que está afectando esto, qué formas diferentes de pensamiento puedo hacer, al mismo tiempo que entiendo por qué piensas, te sientes y has actuado como lo has hecho hasta el momento. Eso en buena medida básicamente es validar. Y eso es lo que en teoría vas a obtener también por parte de un psicólogo. Justamente, algo que yo siempre les menciono, de hecho, desde la primera sesión, o sea, como parte del encuadre, es, a ver, no soy tu mamá, no te voy a regañar, no te voy a juzgar,
Señalo que me veo más joven, pero no significa que no sepa. Eso también me juega en mi contra la edad luego. Y por otra parte, pues también ahí es donde yo les señalo, te voy a brindar herramientas para poder manejar el problema. Y fíjate que ahorita que lo señalabas, justamente es donde sí, te voy a validar, voy a entender, te voy a explicar por qué no te está funcionando y cuáles son las otras perspectivas. Porque entonces, alguna vez un pacientito, de hecho, quejándose, me acuerdo que comentó, no, pues es que mi amiga, pero no creo que le esté funcionando, pero fue con el mejor psicólogo de Puebla, así me señaló. Y yo, caray. Ella solita elaboró, no pregunté, dije, ok, está bien, pero efectivamente señalaba porque para todo le daba la razón. Entonces, si tú no tienes un terapeuta, ahí sí que, ojo, lo tiene que hacer con tacto, lo tiene que hacer con cuidado, pero si no te señala por dónde está el posible error, yo te diría aguas, porque entonces efectivamente pues te está diciendo que sea todo, digo, si tienes un trastorno de personalidad te va a caer como anillo al dedo, pero justamente si estás yendo a terapia, ese no es el objetivo. Claro. Pero bueno, nada más ahí sí como explicación desde dónde viene la validación, pero otro punto, y ahí es donde seguiría, y es donde ya después de hacer este rapport, de hacer este encuadre, ahora sí, cuéntame, ¿qué te trajo a terapia? Y es ahí donde justamente empieza parte de la entrevista. Primero viene el motivo de consulta principal. Como dato curioso, en terapia es como el motivo explícito y el implícito. El implícito es el más importante y el que luego nos sale a la primera. No digo que todos, pero la gran mayoría viene con un explícito, pero por debajo hay otro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que indagar y es donde empieza la entrevista. Ok, ¿desde cuándo comenzó el problema? ¿Qué te genera? ¿Con qué has intentado? ¿Cómo lo has manejado? Y ya dependiendo de esto, y muchas veces a criterio del psicólogo, si bien puede tener una entrevista súper estructurada, a nosotros en lo personal no nos encanta, sería semiestructurada, porque si bien tenemos una guía, pero es cierto que nos tenemos que acomodar a las necesidades de cada paciente. Claro. Y entonces hacerlo tan estructurado es donde se puede llegar a sentir muy impersonal y es por eso que no nos encanta. Pero va a depender mucho de la técnica justamente del psicólogo, el cómo te aplica esta entrevista. Y es ahí donde, bueno, conmigo yo pudiera decir, dentro de la consulta, pues claro, nos vamos a echar toda la sesión, esta primera sesión de entrevista, pero ya al final es donde me gusta señalarles, te está pasando por esto y esto y esto y esto, y es como, para que no se vean en blanco. Básicamente hacer como una especie de lectura de la situación y que sobre todo comprendes y entiendes, claro, desde una perspectiva profesional, efectivamente. Mencionabas algo hace ratito con lo que no me quiero ir sin decirlo también. Ojo, las personas a tu alrededor, siempre vas a tener a alguien que diga, uy, ese psicólogo no te está funcionando. Sí. Siempre, ¿sale? Siempre. Ojo, cuidado ahí, porque en ese sentido, recuerda que el proceso es tuyo. Tú estás trabajando algo en específico. Y me ha pasado a mí justamente inclusive escucharlo como de, es que no le está funcionando su psicólogo, porque si tuviera un buen psicólogo, su psicólogo le estaría diciendo esto y 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 esto. Y es como de, para tu tren, porque tú no sabes qué es lo que esa persona en realidad quiere llevar a terapia y qué es lo que le afecta. Tal vez lo que a ti te afecta no le está afectando a él o ella y no lo está llevando a terapia. 1. 2. Si realmente hubiera un manualito de lo que el psicólogo te debería decir es esto y 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 esto, ¿para qué fregados existo? O sea, mejor tú, amiga o amigo, léete el manualito de lo que debería decir y díselo tú. ¿Sale? Justo. Porque en ese sentido justamente esa es parte de lo que implica esa clínica, ese ojo clínico de ¿para dónde ir? En algún momento lo señalabas tú. A ver, es que no te está funcionando la psicóloga porque no has dejado al fulano. Y que justamente, a ver, si yo te dijera... Sí, me pasa. Lo dejas. Déjalo, perdón. Si no, ¿Lo dejas? Ajá. No. ¿Ves? ¿Para qué te lo voy a decir? Hay que saber cómo llevarlo. Y ojo, esto también es importante. No lo vas a obtener de una primera sesión. Si tú estás esperando un cambio en una primera sesión, no creo que lo obtengas. De hecho, normalmente yo menciono. Normalmente tengo primera sesión y segunda sesión. Pregunto cómo nos va, cómo nos ha ido en cómo primera cayó la sesión primera y cómo sesión. nos cayó la primera sesión.
Tengo gente que me dice, no, hombre, fue increíble. Y la verdad es que hice un montón de cambios a partir de esa primera sesión. Te voy a ser honesto, yo normalmente menciono, no creo que haya sido yo. ¿Por qué? Porque la verdad no tengo el poder suficiente, o por lo menos no creo poder tener el poder suficiente para hacer un trabajo terapéutico increíble en una sola sesión porque apenas estoy entrevistando. Normalmente a lo mejor lo que hice fue abrir el panorama y tú mismo o tú misma a partir de esa primera sesión te diste cuenta de algo. Sí, sí es terapéutico por sí mismo, sí, pero así como que digas, yo hice la intervención increíble. En una sesión de entrevista es difícil, a menos que hayas obtenido lo segundo. También, que es, a lo mejor no vengo a una primera sesión para obtener un motivo de consulta, vengo a una sesión por crisis. Estoy en crisis en este momento y en este momento necesito contención y métodos o formas de solución. Eso sí, si tú estás llegando en crisis a una consulta, ahí es donde, pum, se resetea todo y se reformula todo. ¿Por qué? Porque básicamente en ese momento, pues llevar así el protocolo y tú llegando en crisis, pues claro que va a ser una mentada de madre para ti, porque tu necesidad es muy específica. Ojo, sí es importante y normalmente hacemos la aclaratoria, ok, esto no va a ser un proceso, esto no te estoy dando terapia, estoy haciendo intervención en crisis. Y entonces para la intervención en crisis justamente aplica otro protocolo, porque si yo me voy por lo demás, pues no vamos a hacer nada que te funcione justamente en esa hora. Y entonces es ahí donde, bueno, primero empezamos un poquito dependiendo de qué tan en crisis llegues, porque pues sí llegan y a lo mejor ya empiezan a llorar inmediatamente en la sesión, no te da tiempo de hacer el encuadre, tienes que empezar a hacer otras preguntas, pues negar, bueno, ahora, ok, va, desahógate primero, ejercicios de respiración para que te tranquilices, ahora sí. ¿Qué pasó? Y ya dependiendo de eso es donde nosotros vamos a elaborar una intervención, vamos a buscar redes de apoyo, cómo poder solucionar la crisis, cómo manejarla en ese momento, si hay cuestiones de riesgo, si no las hay. Y entonces para que tú te vayas con un plan elaborado justamente de intervención y eso sí también ya contenido de, ok, ya me desmoroné, ya me desahogué, pero ya tengo un plan sobre cómo manejar aquel problema que se me pueda estar presentando. Esto no necesariamente significa que vayas a tener un proceso terapéutico. Hay personas que justamente simplemente llegan para la crisis. Ojo, no has tenido terapia. Te han hecho una intervención en crisis. Entonces, eso también puedes tenerlo en una primera sesión con un psicólogo. Y ese es uno de los puntos por los cuales tipo de terapia cognitivo-conductual también puede ser pues muy señalada, muy criticada, porque muchos terapeutas terminan siguiendo un protocolo porque en lugar de ajustarse o adaptarse a lo que tienen enfrente, al consultante que tienen enfrente, intentan adaptarse o ajustarse al protocolo del librito. Entonces ahí terminas haciendo una broncota. Y a ver, todos hemos sido, bueno, todos los psicólogos hemos sido ese terapeuta, ese psicólogo que se ha querido ir tanto al manual, tanto al librito, que ha perdido consultantes por eso, porque no les ha podido ayudar porque se quiso ir al librito. Entonces, eso es algo que justamente muchas personas van a tener, y la intención sobre todo en dado caso es que tengas a este terapeuta que pueda balancear estos dos. Su propia visualización de la conceptualización del caso, es decir, creo que necesita este tipo de terapia o este tipo de intervención, por un lado, y lo segundo, por ende voy a utilizar este tipo de técnicas, y lo segundo, ajustarse a tus necesidades, entenderte, escucharte, validarte, apoyarte y sobre todo acompañarte, porque eso es en teoría lo que debiese uno buscar en una primera sesión con un psicólogo o con un psicoterapeuta. Necesitamos encontrar una persona que nos ayude, y genuinamente me ha tocado inclusive muchas veces personas que después de una primera sesión me dicen, realmente más allá de que me hayas dicho algo que me haya funcionado, comencé a sentirme acompañado o acompañada. Justo. Y eso ya simplemente, ese único factor me ayudó un montón, y eso es válido. O sea, la gente necesita sentirse acompañada y apoyada. Y a lo mejor lo primero que te viene a la cabeza es, voy a ir a pagarle a alguien para que me acompañe. A ver,
no le estás pagando a alguien para que te acompañe, sino para que te haga un apoyo y una ayuda profesional. Exacto, y una ¿sale? orientación también. Exactamente. Con herramientas. El acompañamiento es parte de. Eso es lo primero. Lo segundo, también hay que evaluar el entorno, porque si no puedes tener este acompañamiento con tu entorno y en realidad hasta que encontraste a un profesional estás obteniéndolo, eso es uno también de los motivos de consulta que hay que empezar a visualizar, sobre todo en este tipo de casos. Entonces, eso también es importante a tener a consideración en situaciones así. Y sobre todo, que sepas que dentro de una primera sesión, eso es lo que puedes ir obteniendo también de tu terapeuta. Justamente. También es cierto, y ahí es donde justo, es que en la primera sesión como que todavía no me terminó de cuadrar y demás, yo te diría, ok, puede ser, si no te sentiste cómodo, eso es completamente distinto. Pero si algo ahí como que, ok, estuvo medio raro, pero vamos a ver, no hablo de incomodidad, es como, si quiero ser muy... Algo no me cuadró, algo necesito como que comprenderlo un poquito mejor, Yo necesitamos relacionarnos un poquito mejor o conectar un poquito mejor, va. Justamente. Y yo te lo voy a decir, obviamente, porque puede ser que yo diga cosas que no cuadren, pero también me ha pasado como paciente. Claro. Sí, con mi última terapeuta al inicio dije raro, pero vamos a ver, y maravilloso. Entonces, ahí es donde también da esta oportunidad, pero sí ten mucho cuidado porque una cosa va a ser incomodidad y otra cosa es como todavía no termino de hacer clic, está bien, porque esto puede llevar unas cuantas sesiones en ocasiones. Exactamente. Como dato, uno de los factores con mayor correlación, y esto casi siempre lo menciono después de en una primera sesión yo honestamente, más que otra cosa porque esto te ayuda a ti como consultante a cuadrar contigo mismo si estás en un lugar donde te sientes bien y estás en un lugar donde estás dispuesto a apostarle. Uno de los factores con mayor correlación para un proceso terapéutico exitoso, curiosamente, es la primera sesión. Y esto tiene que ver básicamente con la siguiente lógica. Si yo empiezo un proceso y lo que me dice esa persona me cuadra, hice clic, hice conexión con esa persona, es mucho más probable que en las siguientes sesiones todo vaya fluyendo y todo vaya avanzando. Si no hice clic, si no me cuadró y si creo que está medio charlatán esta persona y no creo que me vaya a funcionar este tipo de terapia y demás, es mucho menos probable que un proceso terapéutico sea exitoso por mucho que tengas al mejor terapeuta del mundo o el mejor tipo de terapia del mundo. Si simplemente no estás haciendo clic, no estás cuadrando, ya sea con el tipo de terapia, ya sea con el terapeuta, es poco probable que el proceso terapéutico cuadre. Ahora, esto no significa, no funcionó la primera sesión, no terminé de hacer clic, entonces me voy con la siguiente terapeuta. No, esto más bien es elemento a revisar en una siguiente sesión. ¿Sabes qué? No me terminó de cuadrar, no me terminó de hacer clic, esto que me mencionaste, esto que me dijiste, no termino de embonar con ello. A ver, explícamelo, porfa. Y ahí es donde el terapeuta tiene la posibilidad de reencaminar el propio proceso terapéutico a partir de una segunda sesión. Justo. Entonces, eso es oro para tu terapeuta. Ojo, y ahora sí que una disculpa por el juicio, para un buen terapeuta es oro que se lo menciones. Si tienes un mal terapeuta, y otra vez, disculpen por el juicio, pero si tienes un mal terapeuta, el mal terapeuta te va a decir, no, seguramente eso lo piensas porque tú de por sí ya tienes barreras y tú ya de por sí tienes... gaslighteada. Exactamente. Sí. Es que sí pasa. Sí, es que sí, de verdad, desgraciadamente, me ha tocado escucharlo. Eso lo piensas porque tienes un montón de broncas y no estás dispuesto o dispuesta a confiar. Ahí sí, salte de ahí. El terapeuta con el cual tú le puedas mencionar, no me termina de cuadrar, no me termino de sentir cómodo y entonces hay que hacer algo al respecto, le estás dando oro puro para que pueda trabajarlo. Hay tipos o formas de trabajo, por ejemplo, algo que se llama FAB, que es el análisis funcional dentro del propio proceso, dentro del propio entorno terapéutico, donde yo puedo ir abordando, ok, ¿qué fue lo que no te cuadró? ¿Qué fue lo que no te funcionó? Y esto no te pasa justamente en otros entornos. Y entonces yo empiezo a hacer terapia con eso. Pero justo si tú le puedes decir eso a tu terapeuta, le estás dando oro. Entonces, ojo, eso es un buen material para una segunda sesión. Justo. Y si está receptivo, muy probablemente
ahí es. Exactamente. Y bueno, con esto sí nos encantaría escuchar tu opinión. ¿Qué opinas acerca de lo que acabamos de mencionar? Si coincides, si no coincides, si te ha pasado, si no te ha pasado también. Entonces, bueno, esperamos ver tus comentarios en la cajita de los comentarios y también que le des clic a la campanita y te suscribas a nuestro canal. Exactamente. También que compartas este capítulo de podcast con alguna persona que consideres que lo requiere, que lo necesita para tener ese empujoncito, para tener su primera sesión. Nos encantaría que pudieras compartir este capítulo de podcast y también te agradecemos un montón por habernos escuchado el día de hoy. De mi parte, el psicólogo Guillermo Pacheco, conmigo estuvo Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.